Estamos en nuestra clase número 13 de fundamentos, y vamos a entrar en el área de finanzas. Yo conozco pastores y líderes alrededor del mundo. Ellos no tienen falta de fe, no tienen falta de oración, no tienen falta de santidad. Pero lo que pastores y líderes necesitan para extender el reino de Dios son finanzas. Dios ha puesto en el corazón del pastor visión, sueños, un deseo de extender el reino de Dios, y pensamos en lo grande. Pero lo que pasa es que tenemos pocos billetes en el bolsillo. Entonces tenemos que ver que Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, pero ha provisto una manera, un método en el cual nosotros podemos obtener finanzas para lograr el propósito de Dios en nuestro ministerio, y es a través de la bendición de dar. Y muchos hoy en día en el mundo cristiano piensan que el mensaje de la prosperidad, el mensaje de hablar de dinero, de finanzas, es una maldición. Hace muchos años, cuando yo era un niño en la iglesia, la mentalidad de la gente era: Señor, si tú mantienes a nuestro pastor humilde de corazón, nosotros lo vamos a mantener pobre. Y eso era la idea en aquellos años, de que el pastor debía vivir una vida de pobreza, de escasez. Pero Dios no es así. Dios es un Dios generoso, es un Dios de bendición. Cuando nosotros damos, podemos abrir las puertas de provisión. Estoy aquí en el bosquejo, en el capítulo número 4 de su manual, que el dar, cómo dar, abre las puertas de provisión. El versículo clave se encuentra en Lucas 6:38, que dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, el propósito de esta clase que vamos a estar viendo en los siguientes segmentos es cómo entrar en otro nivel de bendición y de prosperidad. Este mensaje tiene como objetivo enseñar la importancia de la generosidad en el reino de Dios, y cómo dar no solo es un acto de obediencia, sino una llave espiritual que abre las puertas de provisión. Estudiaremos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento para entender el principio de la generosidad y cómo afecta nuestra vida. Número 1, el principio de dar en el Antiguo Testamento: generosidad como obediencia y fuente de bendición. En Levítico capítulo 27, versículo 30, dice: y toda la diezma de la tierra, así de la semiente de la tierra como del fruto de los árboles, es del Señor, es cosa dedicada al Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos la introducción de la idea del diezmo. El diezmo significa el 10%. Si yo gano 100 pesos, el diezmo sería 10 pesos. Y ese diezmo en el Antiguo Testamento pertenecía a Dios. El hombre, la familia, no tenía el derecho de gastar ese diezmo, de usar el diezmo, de ahorrar el diezmo, de regalar a alguien el diezmo. Ese diezmo pertenecía al Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento, el dar era un mandamiento de Dios. Entonces, el diezmo era destinado para sustentar a los levitas y a los pobres y a la obra de Dios. Este principio establecía que todo lo que tenemos pertenece a Dios, y lo que damos es un acto de obediencia. Dar no solo es un acto religioso, sino es una forma de reconocer a Dios como el dueño de todo.
La generosidad a través de diezmar y dar ofrendas era un medio de sostener el reino de Dios en la tierra. Y eso es cierto hoy. Yo creo que el diezmo es el mínimo que uno debe dar a Dios, el mínimo. Yo sé que personas que viven de recursos mínimos diría, pues, ¿cómo es posible que yo dé un diezmo cuando no alcanzo para mí mismo, para mi familia, para mi hogar? Pero eso es el punto. Cuando diezmamos estamos confiando que Dios es nuestra fuente de provisión y que Dios va a proveer. Hay un milagro que sucede cuando uno diezma. Dios toma el 90% y lo hace expandir. Es que mira, si uno no paga sus diezmos a Dios, lo va a pagar al diablo. Bueno, ¿cómo? Sí, doctores, abogados, comprar llantas que no duren el carro, la gasolina no se rinde. Dios tiene la habilidad de extender el 90% para que, como que si tuviera 110, o sea, si gana 100 pesos y da su diezmo de 10 pesos, los 90 pesos que quedan pueden pagar gastos de 110, de 120 pesos. ¿Me entiende? Dios tiene la manera de expandir, de extender, de hacer durar más el 90% que se queda en la bolsa. Entonces, por eso dice en Malaquías 3:10, pruébame en esto, vamos a verlo, Malaquías 3:10, trae todos los diezmos a la folí. Y el alfolí no es una caja enfrente de la iglesia con las letras alfolí escrito encima. Eso no es el alfolí. El alfolí es la casa de Dios, es el reino de Dios, la obra de Dios. Que haya alimento en mi casa y probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ese concepto de la fe en el Antiguo Testamento funciona hoy, porque cuando aplicamos fe, cuando lo hacemos en fe, eso es lo que desata la bendición de Dios. No es solamente cumplir. Si usted cumple solo para cumplir, su actitud está mal. Pero cuando da en fe su diezmo, Dios toma esa fe y esa semilla y lo comienza a obrar y proveer milagros financieros en su vida. Bueno, ahí lo vamos a dejar por el momento. Continuamos en el número 14, hablando sobre la bendición de dar. Si quiere obtener el manual, mándame un mensaje por YouTube, deposítame 100 pesos o $5 en la cuenta de PayPal, o busca la manera de sembrar en mi ministerio y yo le voy a mandar una copia digital de ese libro que usted puede imprimir después y usar en su ministerio para extender el reino de Dios. Yo soy el misionero Patrick Fitch de Chiapas, México. Dios te ama, yo también. Saludos y bendiciones. Y gracias por suscribir a mi canal, eso es muy importante. Nos vemos.